¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a este viernes. Viernes ya casi nos vamos a descansar otra vez, así que fue una semana corta, pero pues vamos a aprovechar nuestro tiempo para hoy continuar, hablando sobre eh, de distintos aspectos de la lengua española que hemos estado analizando en estas últimas semanas. Hemos visto vicios del lenguaje y hoy vamos a ver dentro de estos mismos no son vicios, pero son aportaciones a nuestro lenguaje que se llaman mexicanismos. Y vamos a ver mexicanismos, regionalismos y si nos tenemos un poco de tiempo también americanismos. Y vamos a ir conociendo poco a poco el uso de ellos y cómo es que se han ido incorporando a nuestra lengua y de cierta manera han hecho una contribución muy especial y muy particular que bueno, ahora podemos tener una mayor variedad. Y entonces empezamos con mexicanismos, y los mexicanismos son palabras en español que se adoptaron y se utilizan en México. Por ejemplo, tinaco, bolón, tecolote. Y cada lenguaje pues es la expresión de las transformaciones culturales que se dieron en un territorio. El lenguaje que se utiliza en un país es el reflejo de sus procesos de colonizaciones, de independencia, de mezclas y mestizajes entre distintas civilizaciones y sociedades, dando lugar a nuevas lenguas que antes no existían. En México, a pesar de tener el castellano como lenguaje oficial, no se hablan muchísimas lenguas autóctonas, no han hablado, perdón, se han hablado muchísimas lenguas autóctonas, y cuando los españoles arribaron a México, pues la cultura hegemónica era el náhuatl, que había existido también el maya, el zapoteco, el mixteco, huirrárica y unas 60 lenguas autóctonas diversas. Obviamente, pues el día de hoy en México sobresale únicamente el idioma oficial del país, que es el español, y aquellos que utilizaban lenguas, otro tipo de lenguas, pues debieron adaptarse, y una gran cantidad de estas lenguas murieron en el proceso colonizador y expansionista. Igualmente, pues aún sobreviven algunas comunidades que utilizan algunos de los dialectos mencionados. Entonces, eh, el español, obviamente, pues triunfó como lengua única en México y lo hizo a la mexicana, es decir, lo hizo adaptando sus normas básicas a un grupo de características propias de la lengua del país, es así, traída desde los orígenes del mismo territorio. Entonces, pues parece lógico, ¿no? Al analizar algunos nombres usados en México que nada tienen que ver con los nombres típicos de España, Colombia o Argentina, como por ejemplo Xochitl, Centeotl, Cuauhtémoc, que no tienen nada que ver con ese proceso de colonización. Entonces quiere decir que eh, a pesar de esta nueva eh, intrusión a nuestro país de un idioma nuevo, las personas se resistieron y defendieron hasta donde pudieron esa naturaleza de lo que es el español, bueno, más bien lo que es la raíz lingüística de México, que son sus lenguas indígenas. Desafortunadamente hoy en día ya hay grupos indígenas que han dejado de transmitir esa tradición, y los jóvenes de estas comunidades ahora ya hablan español. Incluso a muchos de ellos están interesados en aprender inglés, pero ya no en aprender su lengua indígena de tradición. Y es triste porque deberíamos de recibir también en la educación un módulo de lenguas indígenas, sería muy productivo para nosotros. Yo he conocido personas que hablan lenguas indígenas y cuando les pido que me enseñen, me dicen que no, porque les da vergüenza, porque sienten que la gente se burla de ellos piensan que no, es inútil, pues. Y es triste, ¿no? Es muy triste. Tuve la oportunidad de conocer Yucatán y es ahí donde se habla maya. Todavía hay comunidades enteras hablando maya y es tan bonito escucharlos, y de repente alguna palabra conocida para nosotros así que utilizamos en esta mezcla que les comento, y resulta muy emocionante. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de aprender algunas palabras indígenas, sería muy bueno porque eso también nos da equilibrio en nuestra lengua, ¿no? Entonces, muchas cuestiones ligadas a la comunicación, pues son el reflejo de diferentes regiones, más allá del lenguaje formal que utilizan para comunicarse, el tono de voz,
la tonada son características muy propias de cada país y o hasta incluso de regiones dentro del mismo país. En México, el uso nasal de algunas letras como la N o la M, la indistinta pronunciación de la Y y la doble L, la consonante africada inexistente representada como Z, como la T y la Z, son típicas y marcan una característica propia. Pero las mismas palabras que se eligen para comunicarse pues son un rasgo típico de la región. Las palabras y expresiones típicas utilizadas en México llevan el nombre de mexicanismos. Y entonces vamos a ver algunos tipos de ejemplos de mexicanismos que algunos de ustedes y yo usamos en nuestra vida cotidiana y que son propias de México, ¿ok? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la palabra abusadillo, que significa listo o sagaz, lamecazuelas, que es el dedo índice, chilletas, una persona que llora frecuentemente, jacal, que se refiere a una casa o una choza habitualmente pobre, empanizar, revestir un alimento de pan rallado y huevo, tunear, cosechar tunas, pero también nosotros ahora hemos utilizado el extranjerismo para decir que es como tunear, como algo de darle vida por ejemplo, en este caso un carro, arreglarlo. Bolón, gran reunión de gente. Tinaco, depósito en el que se almacena agua en los edificios. Repechar, hacer una parada de descanso. Déjenme ver. Dejada, un viaje en taxi. Újule, señal de admiración y sorpresa. Garigolear, adornar profusamente, adornar mucho. Cuernito, pues es la forma de un pan dulce en forma de media luna. Acochambrado, sucio o mugroso. Afuereño, forastero. Darse un agarrón, pelearse a golpes. Platicadera, conversación reiterada. Pichonear, ganar a un jugador experto. Y así hay muchísimas palabras propias de nuestra lengua y de nuestra forma mexicana, ¿no? Entonces, a eso se refiere la riqueza de nuestro lenguaje, la riqueza de nuestro país. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a continuar hablando sobre el tema de los mexicanismos y regionalismos a la misma vez, porque son parte también de esa estructura, ¿no? Hablamos también sobre las palabras que vienen por préstamo del náhuatl, y entonces hablando de ellas, pues sabemos que el náhuatl fue un idioma que surgió en el siglo V en México y que en poco tiempo pasó a constituirse como idioma comercial entre los lugareños. La palabra náhuatl quiere decir lengua suave y dulce, y en la actualidad este idioma es hablado por más de 1,5 millones de mexicanos, así que todavía tenemos oportunidad de aprenderlo. Y tenemos algunos sustantivos en náhuatl, como por ejemplo para hablar de las personas, ellos utilizan la palabra tlacatl, tlacatl, y está la palabra siatl, que es esposa, sihuatl, mujer, cone, para decir hijo. Para hablar de la familia, ellos dicen senyelitztli, y por ejemplo tienen ispochtli, muchacha o jovencita, señorita. Ikniutli, amigo. Nantli, madre o mamá. Tatli, padre o papá. Temanchtili, alumno o aprendiz. Tlaca, gente. Tlatoani, gobernante. Tlamatini, sabio. Xocoyotl, hermano menor. Para hablar del cuerpo, ellos utilizan la palabra nacayotl, como por ejemplo camalotl, boca. Nacatl, carne. Cuaitl, cabeza. El pantli, pecho. Ixpolotl, ojo, por decir así algunas, ¿no? Hay varias palabras. Animales, ellos dicen yolcame, axno, burro. Axolotl, ajolote. Azcatl,
hormiga, chapolín, para decir chapulín, coatl, serpiente, coyotl, coyote, cuacue, res, cuanacatl, gallo, déjeme ver qué otra puedo decir, mistontli, gato y demás, ¿no? Entonces hay muchas palabras que a nosotros nos suenan, familiares. Hay algunas palabras que sí realmente utilizamos esa raíz en el español moderno. Por ejemplo, también hay frases, hay palabras que utilizamos del náhuatl como la palabra esquite, que es la botana de maíz. Apapachar es una palabra náhuatl, que es ablandar algo con los dedos o abrazar. Aguacate también es una palabra náhuatl y se refiere también a la palta, también toma ese nombre, el aguacate en otros países es una fruta. Chocolate, palabra náhuatl. Comal, palabra náhuatl. Cuate, cuate de mellizo y amigo, también es una palabra náhuatl. Jícara, popote, es una palabra náhuatl que significa tallo seco o hueco. Tianguis, tomate, papalote, papalote significa mariposa. Elote, guacamole, chicle, mitote, se le llama la danza, y tlapelería, también es una palabra náhuatl. Así que tenemos grandes sorpresas con nuestro vocabulario mexicano y de las palabras que vienen del origen náhuatl que todavía seguimos utilizando en nuestra vida cotidiana. Vamos al siguiente video para continuar hablando de los regionalismos y si nos alcanza el tiempo de americanismos.